Bienvenido, Martín, a los nuevos medios. Me vine con el león. Te viniste con el león. Sí, te lo dejamos ahí para ver, puedes hacer lo que quieras con él. Acá, ponemos. Me gusta que lo incorpores al espacio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Bien? ¿Querés ponerte auriculares o sin auriculares? No, si no viene nadie de afuera, me quedo sin los auriculares. Dale, me parece bien. Yo me los voy a sacar también, así te escucho directamente en situación natural. Dale, buenísimo. Bueno, ¿Cómo andan? bien, estamos de estreno, es todo nuevo esto. Sí, veo que está... Esto es una especie de pyme, te diría. Es un emprendimiento más píqueme, ¿no? mucho más píqueme. Sí. Mucho más píqueme. Y todo hecho, te diría, en los Pulmón. meses del verano, muy a pulmón, sí. Que es raro para los Hasta que medios. pasó la motosierra por acá. Se nota, pasó por todos lados. Sí, no, pero- Pero acá especialmente. ¿Te llama la atención, vos que tenés mucho conocimiento de medios, como en este cambio que estamos viviendo, cómo lo... No, bueno, en particular los medios están sufriendo una crisis en todo el mundo tecnológica, por razones de paradigma de comunicación, por Sí. las redes sociales, digamos. Están en crisis, todo el mundo está tratando de reinventarse y vos sobre la marcha, el fenómeno de los streams, digamos, es un fenómeno que también emergente, que no sabes bien cómo va a terminar, que está medio Sí. aprendiéndose sobre la marcha, ¿viste? Sí, Es el como modelo de negocios todavía está... no sabemos qué va a pasar. Estamos aprendiéndolo. Entonces, estás explorando, ¿no? Hay que ver qué pasa con esto. Che, creo que sos la primera figura política que viene al estudio en persona. Bueno, habíamos estado la otra vez, pero en el otro boliche. Habíamos estado en Gelatina. Exacto. Y nos movimos para acá. Parece, también es parte del momento. Dijiste la palabra marcha y me parece un buen lugar para empezar. Dale. El otro día estuviste en la marcha Claro, sí. por la universidad pública. ¿Cómo te fue a nivel personal? Muy bien, muy bien. Primero, nosotros tomamos una decisión personal que me parece que era la correcta, que era la de que la marcha no era una marcha política y por lo tanto no había que llevar las banderas radicales. Yo fui con un montón de compañeros radicales, pero con mi remera de la universidad, digamos, no quisimos ir con ninguna bandera política. Otros, No. lamentablemente otros sí quisieron aprovechar la marcha. Pasó a De Loredo en Córdoba, poner. Pero fue tan masivo el fenómeno, tan masivo, tan contundente, tan heterogéneo, tan diferente, que me parece que se diluyó cualquier intento de bandera que podía haber. Entonces alguno ahora lo mira afuera y dice, sí, pero estaba la bandera de fulano. A la gente que estaba marchando había votantes de Milei, había votantes opositores de Milei, había de todo, de izquierda, de derecha. La marcha era multitudinaria, había un denominador común. Sí. El denominador común era la educación pública y ese denominador común no se mancha por ninguna apreciación individual ni por ninguna bandera que haya ido y por eso, qué sé yo, los que respetamos esa consigna creo que no fue bien. Y eso porque me interesa también la aproximación de cómo se está discutiendo dentro del radicalismo, que el radicalismo de Córdoba haya ido con banderas. ¡Upa! A veces yo te agradezco, Mira, no me sabía está que- llegando un cafecito, esto vamos No, a mostrarlo. Acá está No sabía que teníamos azucarera. Esto Estoy es sorprendido. Con es cosas más, que... trajeron la de plata. Lo cual Mirá, es esto un- no te pasa en ningún lado. En Radio Rivadavia no azucarera de te traen plata. azucarera de plata. De ninguna manera. Yo creo que la diferencia más grande no es en el fondo de la cuestión. Bueno, por ejemplo, sin dudarlo respecto a la cuestión de la educación, sin dudarlo no hay diferencias en el fondo de la cuestión. Sí tenemos hoy en el radicalismo, y parte también de la convulsión que generó Milei en la política, de todos nos estamos acomodando, sí tenemos diferencias tácticas, ¿no? Ok. A mí me pasa mucho con Martín eso. Con Martín, yo leo las cosas que escribe Martín y me parecen de los análisis más lúcidos que hay en la política hoy. Martín Lustó. Sí. Y sin embargo, después cuando tenemos que discutir, pero hay que bajar a sesionar, no hay que bajar a sesionar, pero hay que marchar así, pero no hay que marchar así, no. Tenemos discusiones de la táctica, de cómo expresamos lo que queremos expresar, cuál es la estrategia mejor para expresar lo que queremos expresar. Y eso le está pasando al partido también, es decir, no hay una diferencia entre el radicalismo de Córdoba o el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires o el radicalismo, no. Pues sí, bueno, pero uno quiso marchar con la bandera, el otro, bueno, es una cuestión de estrategia o de táctica en ese momento, de cómo querés expresar lo que querés expresar, pero el mensaje era el mismo para todos, digamos, ¿no? O sea, el mensaje era, la educación es la mejor inversión que un país puede tener, no es un cliché, son datos, hay un montón de investigaciones científicas que muestran la tasa de retorno de las inversiones en educación en Argentina, son altísimas. El Estado, no hay ninguna inversión de fondo del Estado que le reditúe tanto al Estado, porque después se queda con más del 50% de lo que generó el proceso educativo. Yo voy a dar una conferencia
y más de la mitad de mi conferencia se la queda el Estado en realidad. Entonces va recuperando lo que puso para financiar mi carrera en su momento. Y entonces eso me parece que es un fenómeno que además fíjate que es lo único que funciona del Estado. En este momento de situación crítica del Estado y todo, decimos, bueno, pero es un elefante grande que está fofo y que no funciona como quisiéramos. Sin embargo, fíjate que en la educación te pasa una cosa notable. La clase media vota con los pies y se va del sistema público en la primaria y en la secundaria, el que puede, obviamente, al sistema privado, pero en la universidad vuelve a la universidad pública. Incluso el que fue al privado en la primaria y en la secundaria vuelve a la universidad pública. ¿Por qué? Porque es mejor la universidad pública. No lo digo yo, lo dice la gente votando con los pies y lo dicen todos los rankings internacionales. Entonces, los datos están a la vista. La tasa de retorno a las inversiones en educación es la más alta de todo el sector público. La universidad, con todas las críticas que le hacemos, los que somos gente yo soy profesor hace 20 años en la universidad, milité en su momento en la Franja Morada, soy muy crítico de la universidad hacia adentro, no me gustan muchas cosas, las carreras son muy largas, no tenemos un sistema de becas que funcione bien para incluir un montón de estudiantes que no están incluidos dentro de la universidad y que tendrían que estar incluidos. Hay muchas cosas que me gusta mejorar. Pero cajas. Esta idea, ahora se empezó a debatir la idea de hay cajas, hay tongos, hay que hacer una auditoría. Pero, a ver, hay una ley que es la ley de educación que estipula claramente, la ley de educación superior, cómo se hacen las auditorías, quién hace las auditorías, que es la Auditoría General de la Nación, bienvenida. Si alguien le quiere sumar una auditoría más, bienvenida. Entonces yo cada vez que me dicen, no, pero acordate el caso de la universidad de tal que le financiaba la película Andrea del Boca o la universidad de tal, digo, cada una de las universidades son autónomas, entonces cada una maneja su propio presupuesto y el Poder Ejecutivo no puede manejarle el presupuesto de la universidad. Luego a mí, si yo miro cómo administra el presupuesto cada una de las universidades, puedo tener críticas. Claro. Para eso hay que involucrarse políticamente y tratar de cambiarlo. Entonces hay gente en cada una de las universidades que trata de ser parte de esos consejos directivos que son los que deciden el presupuesto de cada una de las universidades. Y por supuesto, como son fondos públicos, está muy bien que sean transparentes. Claro. Y es una crítica que yo muchas veces le hago a yo soy de la Universidad de La Plata, que es donde más puedo opinar sobre mi universidad. Muchas veces le hago esa crítica a la universidad. Digo, che, ¿por qué no está tan claro? Hay que dar unas 45 vueltas para llegar al presupuesto de la universidad, entrar a la página del Consejo Superior. ¿Por qué no es más evidente toda la información y más accesible sobre cantidad de alumnos? Si vos le preguntás hoy al rector de la Universidad de La Plata cuántos alumnos tiene la Universidad de La Plata, el número es complejo, no es tan fácil porque hay un montón de gente anotada pero que después no va a cursar. Entonces, todo eso tiene que ser transparente. Cuanto más transparente sea, ganamos todos. A ver, hay muchas cosas que me resultan interesantes charlar con vos. Elijo un par, pero hay algo interesante en la idea de cómo se está conformando la oposición. Vos formás parte de una oposición que es una oposición, si querés, diferente al enfoque que tiene Unión por la Patria, incluso, bueno, al sector de Pichetto. Me parece que está tomando un rol ahí el radicalismo que es interesante, por lo menos pensar cómo va. Nosotros tenemos una posición constructiva, que al mismo tiempo, y por eso no hay contradicción entre acompañar, qué sé yo, la ley bases del gobierno y al mismo tiempo marchar el martes en defensa de las universidades. ¿Por qué? Porque cuando vos ayer lo escuchaba al presidente uruguayo que dio un discurso que realmente fue extraordinario. ¿Te gustó? En la Fundación Libertad fue extraordinario. Me levanté cuando terminó el discurso, lo fui a saludar y le digo... ¿Estabas ahí? Sí, le dije, diste un discurso radical, porque el discurso fue esencialmente un discurso radical 100%. Sí. Porque él lo que dijo esencialmente, sí, para gozar de la libertad primero tus hijos tienen que poder educarse, poder tener salud, no tenés que vivir en un rancho, tenés que, digamos... Habló del Estado presente en un contexto en donde eso en Argentina está bastante... En un contexto, en un lugar donde había que decirlo. Dijo, acá nosotros necesitamos, no dijo Estado presente, dijo un Estado fuerte. Un Estado fuerte, sí. Y lo dijo muy claro y yo coincido en eso, el Estado fuerte no quiere decir un Estado grande, quiere decir un Estado que tenga capacidad, que tenga fortaleza, que tenga músculo. Y eso hay que construirlo, por supuesto, es una de las grandes deudas que tenemos en Argentina. Ahora, gana la calle en Uruguay y no cambia la política monetaria y la estabilidad que tiene Uruguay si hubiera ganado Mujica. Gana Lula en Brasil
Y no cambia, de hecho tiene menos inflación Lula ahora en Brasil y el dólar está más barato en Brasil que cuando estaba Bolsonaro el año pasado. Entonces, uno mira, lo mismo pasa en Chile, lo mismo con Boric, que dice no al IFE porque genera inflación y viene el Partido Comunista. Entonces, hay un consenso de la estabilidad en América Latina, que nosotros no lo pudimos construir todavía. Entonces, ¿qué queremos nosotros cuando apoyamos alguna de las reformas que plantea el presidente con las críticas que podemos hacer o mejorándolas? Queremos construir esa estabilidad. Queremos que le vaya bien al presidente en construir la estabilidad que necesita Argentina. Que la necesitamos si gobernamos nosotros el próximo periodo, la necesita cualquiera. Tiene que haber estabilidad y la estabilidad no puede depender de que gobierne un partido político o gobierne otro. Tiene que ser un consenso. O sea, vos decís, yo le apoyo algunas cosas para darle gobernabilidad. No solamente gobernabilidad. Gobernabilidad sí, eso cuando vos decís, bueno, pero dame un presupuesto, si lo hubiera mandado, si lo hubiéramos votado, lo dijimos siempre. Dame el blanqueo, la moratoria, porque a todo gobierno son las primeras herramientas que un gobierno quiere para arrancar. Todos los gobiernos hicieron blanqueo. Eso está bien, eso lo entiendo. Eso es darle gobernabilidad. Yo estoy diciendo otra cosa, yo estoy diciendo, además de darle gobernabilidad, nosotros tenemos que ayudar a construir el consenso de estabilidad. Tenemos que ayudar a construir la estabilidad en Argentina. Nadie puede vivir con 10% de inflación en un mes. Entonces nosotros tenemos que eliminar la inflación en Argentina como la eliminaron todos los países de la región. Y tenemos que ayudar a que eso sea una construcción que no sea de Milei, que sea de todos. Y ahí tiene que haber un consenso. Luego, en la política de Milei nosotros no tenemos nada que ver. Estuvo claro el martes con su posición en la política educativa. Él quiere una posición de Estado cero, donde no cree en la educación. En la concepción de Milei, Sarmiento no hubiera existido, no tiene lugar. Sarmiento era un planificador colectivista. Sí. ¿Cómo se le va a ocurrir a un loco traer 65 maestras de Estados Unidos, fundar escuelas normales para que esas maestras formen a los docentes de acá? Es un proceso de planificación. Eso no era una locura que no podía venir desde el Estado, que en la lógica narcocapitalista, en todo caso, emerge de que algunos vecinos se juntan y arman una escuela entre los vecinos para poder educar a sus hijos. Eso no pasa en la realidad. Ahora, ¿sabes en ningún lugar del mundo. ¿Qué es lo raro eso de es lo que nosotros defendemos y las diferencias que tenemos con él? Eso es interesante, porque vos me lo planteás en términos como si la discusión fuese una discusión normal. Uh-huh. La verdad que lo que pasa es que por el estilo, llamémoslo así, del presidente, la discusión se torna rara. Porque él de repente, claro, vos decís, es anarcocapitalista, está en contra de la educación pública, pero de repente hay unos saltos discursivos, además de, digamos, el tono de adoctrinamientos zurdos y esto, hay como un salto discursivo en donde después de la movilización él dice, yo defiendo la educación pública, pero defender la educación pública es hacer auditorías. Lo que pasa es que quedó en offside el discurso de eso. Cuando vos salís a decir que hay adoctrinamiento, yo lo que espero es ver una marcha donde son todos iguales. Claro. Si realmente la universidad adoctrina, todos los tipos que van a marchar van a ser iguales, cortados por la misma tijera, todos piensan igual. Y vos llegás a una marcha masiva donde ves 1 millón de personas a lo largo de lo ancho de todo el país que todos piensan distinto. Sí. La característica de la marcha era que vos te ibas viendo con tipos que en otro contexto te hubieran puteado o nos putearon en otro momento. Sí. Son de izquierda, de derecha, de distintos sectores. Vos decís, ¿qué había un solo denominador bien. común ahí? ¿No te putearon en la marcha? No, me fue bien. Bien. Al contrario, 10 puntos, la gente estaba. Me parece bueno. Algunos decía, por ahí había alguna chicana que algunos decía, uy, mirá, un radical acá, y vos lo abrazabas al tipo y decía, mira, que en esta estamos todos juntos porque hay que defender la educación, y la gente asentía con eso y te aplaudía. Vamos, al contrario, había una convicción de que la bandera estaba por arriba de la cuestión partidaria o de los intereses de cada uno, ¿no? Bueno, entonces, hay algo de eso que se vio ahora con esto de bajar o no bajar al recinto para discutir el presupuesto universitario. La verdad que me resulta llamativo, y te digo la teoría que tengo, que es, o que tiene cualquiera, que es, pareciera que a la oposición le cuesta articular algunas cosas porque de repente ustedes tienen miedo de que sea una victoria que se anote el kirchnerismo, o que les digan, che, bueno, son el furgón de cola del kirchnerismo ahora. No, ¿Es mirá, eso? ¿O por qué no bajan a dar la discusión por el presupuesto? Vos tenés, primero, la política y el miedo no se llevan bien. Si vos tenés miedo de algo, no hagas política. Dedicate a otra cosa, no hagas política. Con miedo no se puede hacer política. ¿Y entonces por qué no bajan? Segundo, nosotros yo no miro el signo político del que propone algo. Yo lo que miro es si la propuesta es buena. Yo cuando tuve que votar el acuerdo político del Fondo Monetario del gobierno anterior, lo voté. Y era el gobierno anterior. ¿Qué tiene que ver? Pero era bueno para la Argentina y hubiera sido una catástrofe que hubiéramos entrado en default. Y entonces lo voté. Ok, ¿seguís pensando que fue bueno el acuerdo con el fondo? Sí. El acuerdo con el fondo, claro que fue bueno, sí. En la renegociación de Guzmán.
no le quedaba otra, digamos. Era una renegociación que Argentina necesitaba. Después vos me podés sentar a mí y decir, hubieras hecho la misma renegociación que hizo Guzmán. Para empezar, lo hubiera hecho exactamente al revés. Yo hubiera renegociado primero con el fondo, después hubiera hecho la renegociación con los privados. No importa. Y ahora estamos en una situación de crisis profunda donde la preocupación es si no tenemos que reestructurar de vuelta el año que viene. Si te voy a ser muy claro, si el riesgo país no colapsa y no cae debajo de los 800, 700 puntos rápido, Argentina va camino a renegociar de vuelta el año que viene. Eso es una tragedia. Entonces eso quiere decir que algo no estuvo bien hecho, porque si vos reestructurás no podés salir de una reestructuración con 1.500 puntos de riesgo país. Eso es un fracaso de una reestructuración. Ahora, sin perjuicio de eso, yo lo que creo que está bien o que lo acompaño sin mirar el presupuesto del 2023, por ejemplo, que también nos puteaban, decían, pero le votaron el presupuesto a Massa. Y también se lo hubiera votado a Milei ahora, aunque fuera de Milei. Yo no miro si es de Milei o es de Massa la norma o de quién es. Lo que sí tenemos algunos, son diferencias tácticas que es difícil encontrar. Cuando vos venís ganando, todo el mundo entiende la táctica. El equipo hace goles, está todo bien, la táctica está clara, la gente en la tribuna, todos indican, todos acompañan. Sí. Cuando a vos te llenan la canasta de goles, o en el boxeo, para usar la metáfora de boxeo, te entran todas las piñas, digamos, ahí empieza a haber desaveniencia en el rincón. Alguno cree que tenés que ir a correr y dar vuelta al ring, otro cree que tenés que ir a buscar el knockout, otro cree que tenés que tirar la toalla. En el fútbol te pasa lo mismo, la tribuna empieza a putear, uno cree que hay que poner 3 delanteros, otro cree que hay que cambiar de técnico, empieza a haber problemas. Esas diferencias tácticas, de cómo todos queremos que gane el equipo, todos somos el mismo equipo, pero en cómo hacemos que gane, en la táctica, aparecen las diferencias. Te pongo el ejemplo que trajiste vos, sí. el de la discusión de ayer. El emplazamiento de una comisión, técnicamente, que era lo que se buscaba ayer. Si ayer no se buscaba discutir el presupuesto, lo que se buscaba era emplazar a la comisión de presupuesto para que convocara una reunión en la cual se iba a discutir el presupuesto. Porque como no había dictamen, si vos querías discutir el presupuesto, hubieras necesitado ayer 2/3 de los votos que no tiene nadie para conseguir una reforma. Entonces eso no, ya estaba fuera de discusión. Lo que había era la intención de obligar a la comisión de presupuesto a sesionar. Pero la comisión de presupuesto en realidad viene sesionando, viene trabajando mucho y de hecho ahora está trabajando, hoy a la tarde va a sacar el dictamen de bases, va a sacar después el dictamen de la reforma fiscal que es acordada con todos los gobernadores, incluyendo los gobernadores nuestros. Entonces, ahora si vos me decís, pasa esta discusión de bases y la comisión no quiere reunirse, no quiere tratar los expedientes que hay sobre jubilaciones o sobre universidad o sobre otros temas, yo voy a ser el primero en estar emplazando a la comisión y prepeándola, pero el emplazamiento es una circunstancia extrema, que la hace el Congreso solamente cuando hay una manifiesta vocación de obstaculizar un tratamiento de un tema, no avanza, lo bloquean, pasa el tiempo, lo siguen bloqueando, pedí por las buenas, no te lo dan, entonces en un momento decís, bueno, listo, de prepo, emplazás a la comisión a tratarlo. Pero además salíamos de una marcha muy exitosa, que había abierto las puertas a la negociación. Entonces, una vez que vos abrís la puerta de la negociación, ¿cómo llegás a la mesa? ¿A los garrotazos? Te levanto la mesa y te la tiro, pará, ya está, la demostración de fuerza ya la hicimos. Ojalá no hubiera tenido que existir esa marcha, en realidad. Ojalá hubiera existido una mesa de negociación antes y se hubiera destrabado la cuestión presupuestaria. Esa marcha fue un recurso extremo. La comunidad en su momento finalmente marcha. Y esto no se produce todos los días una marcha de 1 millón de personas en la Argentina. Bueno, es una consecuencia de que no hay un avance en el proceso de negociación. Ahora eso abre una mesa de negociación. Si vos no le das tiempo a esa mesa de negociación de que camine, posibilidad, entonces en realidad no querías la negociación. Lo que vos querías era pudrirla toda. Querías quilombo, si no te va a tomar en serio la sociedad si vos una vez que abriste una instancia de negociación no la dejás que camine. Ahora, si después esa instancia de negociación no camina y se junta el presidente con los rectores o no se juntan, no los escuchan los rectores, esto que prometieron que se iban a juntar ahí volvés a presionar. Bueno, entonces vos volvés a presionar y volvés a medida de fuerza. No es que no quisieron darle una victoria al kirchnerismo, sino que les pareció que estratégicamente no era el momento. Además, los proyectos, había 2 temas para tratar que se buscaba que la comisión discutiera ayer, que emplazara a la comisión para discutir. Uno era el tema universidades, uno de los proyectos de universidades es en Espejo, Dania Tabela nuestra en diputados y Martín Lustó en Senado, es el mismo proyecto en Espejo. Así que uno de los proyectos era nuestro y de los proyectos de jubilaciones, uno de los proyectos es mío, el proyecto de que las jubilaciones sean por uvas. Así que había, había proyectos nuestros también, no era un tema tampoco que alguien podía decir, bueno, pero esto era algo que solamente se lo hubiera apropiado el kirchnerismo. Y si hubiera sido, bueno, mañana viene el kirchnerismo, trae la pastillita azul y te baja, justo elegí el color inadecuado, por ejemplo. Trae la pastillita roja y te baja la inflación, supongamos que viene un proyecto.
¿Y? Dice, copiamos la política monetaria de Suecia y se terminó la inflación en Argentina. ¿Por qué no lo voy a votar? Ok, no, pues uno se imagina, bueno, el radicalismo está en una situación difícil en cuanto a que es oposición, pero muchas veces desde los medios, si querés más afines al gobierno o qué sé yo, o más antikirchneristas, te pueden todo el tiempo correr con, no, bueno, ahora sos kirchnerista o sos capo, que te plegaste. Pues esta idea de grieta medio de otro momento. Por eso es esquizofrénico, porque mirá lo que me pasaba a mí. El día de la ley Bases, cuando salimos de votar la ley Bases en general, me putearon, casi me cagan a trompadas. Había unos zurdos afuera del Congreso que me querían cagar a trompadas. ¿A qué te refieres con zurdos? Porque hoy tenemos que ser muy específicos. Por eso usé la palabra zurdo. ¿Trojistas? Me refiero, claro, a un extremo, gente que va a pudrirla, violento y que intolerante con la diferencia, porque quieren romper el sistema, digamos, antisistema. Sí, estamos en un momento de violencia de los dos lados. No, totalmente, eso es lo que te voy a contar. Entonces me putean los zurdos a la salida y me corren y se tuve que meter un diputado colega a tratar de separar porque si no me querían pegar. Perfecto, ningún problema. 2 días después se vota la discusión en particular y porque algunos no queríamos darle facultades extraordinarias al presidente para hacer cualquier cosa y le limitábamos en algunos incisos las facultades, sí. nos pasaban a putear los libertarios. Entonces el presidente nos pone en un tuit con nombre y apellido y ordena una puteada en catarata, en fila, todo puteándonos nosotros. Entonces, ¿y cómo algo haces está con mal eso? cuando vos te puteas a la izquierda y al otro día te puteas a la derecha. Sí. O si loco, paren un poco, digamos, ¿no? ¿Cómo gestionas esta idea de, no, bueno, le tenemos que votar algunas cosas al gobierno? Porque con algunas estamos de acuerdo, pero además porque le queremos dar herramientas para gobernar. Y por el otro lado tenés un presidente como el que tenés, que te menciona en un tuit, que, o sea, ayer imitó a Melconian, como que, digamos... Lo tenés que gestionar hablando, digamos, lo tenés que gestionar conversando, explicando, tantas veces como sea necesario, en las redes sociales, en los medios de comunicación, como estoy charlando acá con vos. Pero hay forma de construir algo con alguien que tiene esa forma... Lo que pasa es que el presidente tiene una lógica de construcción populista que va en paralela, ¿no? Por un lado es pragmático, busca resultados y entonces su pragmatismo incorpora al gobernador de Tucumán al acuerdo y la libertad avanza, pero hasta Tucumán, y cuando llega a la puerta de Tucumán no entra. Sí. Entonces, es pragmático, suma Scioli al gabinete, suma peronistas de Córdoba, es bien pragmático por un lado, pero el pragma tiene una variable que colapsa en una sola variable, la multicausalidad del pragmatismo colapsa en el resultado. Si finalmente tenés que conseguir resultados, si no el pragmatismo no funciona. Mientras no consigue resultados, construye en paralelo una versión populista de derecha. Ellos y nosotros, los hombres de bien y los hombres de mal, los que quieren que le vaya bien a la Argentina, los que quieren que le vaya mal. Entonces temea desde arriba del balcón, incluso cuando vos no estás en una posición destructiva, ni mucho menos, pero él necesita, porque todavía no tiene el resultado para mostrar en términos de que baja contundentemente la inflación en Argentina y la Argentina empieza a despegar. O sea, temea para llevarse la atención. Claro, para que la discusión se ponga en términos de buenos y malos, en términos de Boca River, en términos populistas, mientras no consiga un resultado concreto. Y por eso no es muy loco construir, no es difícil construir una oposición responsable en ese contexto. Es como que tenés que estar, es un esfuerzo casi psicológico. Cada tentación al populismo te lleva siempre a una dificultad desde el punto de vista de la construcción. Cuando vos tenías que votar, hay populismo que se puede hacer de muchas maneras. Una de la manera discursiva, ¿no? Que en realidad es el mismo denominador. Esto que voy a decir se lo voy a aclarar mucho porque es exactamente igual cuando él dice temea desde arriba y acusa a los que piensan distinto de no querer que al país le vaya bien, que lo que hacía Maduro en Venezuela. Es igual. Sí. Cuando Maduro en Venezuela decía, lo que pasa es que le iba mal, tenía una hiperinflación de 14.000% y decía el imperio yanqui que nos bloquea. Es decir, el enemigo estaba afuera en ese caso, ¿no? Ahora el enemigo está dentro, es en la construcción que está tratando de hacer. Es lo mismo. Entonces, pero hay otro populismo que es el populismo económico también, que es el que hizo Milei para ganar las elecciones el año pasado. Entonces, cuando baja el impuesto a las ganancias el año pasado para la 4ª categoría, sabiendo que iba a generar una hiperinflación, porque nosotros se lo dijimos y era obvio, le sacaba un punto del PBI de financiamiento a un Estado que ya tenía déficit en un contexto complicado y nosotros dijimos, esto va a pavimentar el camino a la hiperinflación. Dicho y hecho, hiperinflación, no lo dijeron, pero no le pusieron ese nombre, pero hubo una hiperinflación en diciembre y en enero en Argentina. ¿Sí? Precios corrientes, 25% por mes. Eso bueno, es un nombre de fantasía, 25% por mes da 1.400 anualizados, si vos todos los meses tenés 25 en un año. O sea, para vos tuvimos hiperinflación. Claro, una hiperinflación controlada, porque
que el propio gobierno estaba interesado en que finalmente se encontró con esa licuadora en el camino que le vino bien. Entonces, la aceleración de la inflación al gobierno le permitió conseguir el equilibrio fiscal mucho más rápido de lo que pensaba. Esto lo confesó ayer el propio Milei en la Fundación Libertad. En un momento vino Caputo y me dijo, me parece que al final tenemos el equilibrio más rápido de lo que lo pensábamos. Y claro, porque la inflación... Entonces, ¿qué hace después el Banco Central? Te baja las tasas de interés cuando la inflación todavía está muy alta. Esa es una política que es una cuestión técnica, pero que en el mundo, vos cuando tenés una inflación que querés controlar, no bajás la tasa de interés, la subís. Es lo contrario, si vos bajás la tasa de interés y la ponés en terreno negativo y las inversiones en pesos, un plazo fijo en pesos paga menos que la inflación, lo que estás incentivando es que la gente no haga el plazo fijo en pesos y no demande pesos. Estás manteniendo la inflación alta a propósito. ¿Por qué la mantenés alta a propósito? Porque te conviene, porque bajás la inflación más rápido de esa manera. Entonces, tiene una vertiente muy populista, Milei, al mismo tiempo que tiene un pragmatismo acá del otro lado. Y siempre contra el populismo es difícil discutir. Porque vos, ¿cómo explicabas en ese momento? Fíjate la posición nuestra. En septiembre del año pasado, diciendo a la gente, vamos a votar en contra de la eliminación del impuesto de la ganancia de la cuarta categoría. Eso fue carísimo electoralmente para nosotros, pero era lo que correspondía. Ok. Sí, para mí es un debate el del impuesto a la ganancia, porque claro, vos decís, son los trabajadores que más ganan, pero al mismo tiempo, en ese momento el sueldo era un sueldo y en términos comparativos con el exterior no es que era un sueldo tan alto ni es que te estabas haciendo rico, pero sí es verdad que era dentro de la escala de trabajadores los más beneficiados, claro, los que están en una mejor situación. Entonces, claro, te lo vendías como algo progresista y era difícil venderlo como algo progresista. No era algo progresista, porque era regresivo. Obvio. Bueno, pero pará, te quiero preguntar por ayer algo de... O sea, quiero ir si el programa de Milei va a andar bien o mal, o si está andando bien o mal para vos, pero antes quiero ver un poquito de algo de la Fundación Libertad, porque estuviste ayer... A ver, dale. Sensaciones. O sea, la verdad que para mí el presidente dio un discurso raro en el sentido de un tono medio estandapero. Hizo imitaciones, hizo chistes. No vi que haya mucha risa ni aplausos. O sea, sentí como un poco de confusión con alguna de las cosas. Contrastó encima con insisto, él tuvo la mala suerte, Milei, de que antes habló justo el presidente uruguayo y el presidente uruguayo dio un discurso tan extraordinario que realmente quedó, digamos... La vara estaba muy alta. Okay. Muy alta. Y ahí entra él después. Y ahí entra él después. Primero intentó lo que hace muchas veces, que hizo también en Davos y que hace en otros lugares, que es dar una clase de economía de CBC. Claro. ¿No? Sí, escuché conceptos muy básicos. Para una clase de economía de CBC, para un público que es un público en general formado en economía, sí, la mayoría de los que estaban ahí, sí, viste, medio como que... Ok, ya era raro, digamos, eso. Claro, es como que yo venga acá y te quiera contar cómo se arma un streaming y cómo se arma y por qué este es color verde y no es color verde. O me decís, flaco, esto nosotros lo sabemos, es el ABC, te lo enseño en la primera clase de comunicación. Sí. Entonces, primero ese fue el tono. Segundo, el presidente toma nota de las críticas que recibe, lo cual es importante, porque lo que se notó ayer es un presidente tomando nota de todas las críticas que recibe y busca una tribuna para responderlas como puede, recoge los guantes de las críticas y les responde como puede. Con broma, con chiste, como vos decís, con stand-up, pero la realidad de fondo, acá no nos quedemos con el stand-up, vamos a la realidad de fondo. La realidad de fondo es el presidente está tomando nota de las críticas que recibe, sí, y porque le entran las balas esas críticas y las está tratando de contestar, con su posición. Después uno puede estar de acuerdo o no está de acuerdo. Dice, no saben cómo funciona el dinero. O sea, se refiere a las críticas, no, porque uno si no dice fue más o menos normal. No, la verdad es que cualquier crítica que recibe es un... Eso es muy común en los economistas. Vos sabés que los economistas es una profesión donde hay como mucho... yo digo, una profesión muy, muy machista de todos midiéndosela permanentemente, ¿no? Entonces, que todo el mundo tiene que tratar de demostrar cuánto sabe. Y es como hay no sea cosa que ¿viste el síndrome? Se llama síndrome del impostor. Claro. ¿Sabés lo que es el síndrome del impostor? Sí, obvio, que estás haciendo algo, pero que no te... Bueno, a ver cómo... Que vos el síndrome del impostor le pasa a los tipos que son brillantes. Y exitosos. Que no me lo merezco. Se van a dar cuenta que yo no sé tanto de esto, ¿entendés? Sí. Un tipo que va a dar una conferencia y dice, el tipo sabe un montón en realidad de la conferencia, pero como sabe un montón es consciente de todo lo que no sabe. Claro. Entonces el tipo llega a la
conferencia con las inseguridades, diciendo, puta, esto se van a dar cuenta que yo no sé tanto de esto, que yo hay un montón de cosas que no sé. Y entonces está inseguro por eso. Claro, es un ámbito donde tenés que exagerar la seguridad. Exactamente. Entonces él está en esa sintonía, sigue en la sintonía de la discusión académica, o la discusión académica muchas veces es chicanera en economía, no, pero en realidad, y vos escuchás mucho economistas diciéndole que el otro es un burro que no sabe nada de economía. ¿Viste? Y eso no lo ves en medicina o en otras, inclusive en derecho o en otras. No ves. Hay mucha discusión sobre naturaleza jurídica, pero vos no ves uno diciéndole al otro, este es un burro. No. Vos sí ves una discusión, qué sé yo, contra, no sé, jueces de la corte, contra Zaffaroni, la doctrina de Zaffaroni. Claro, es muy crítico, el debate es muy importante ahí. Sí. Pero nadie le dice, Zaffaroni es un burro y es un analfabeto y se salteó la escuela y no sabe nada de derecho. No, eso no es un tono más de economista. Claro, sí. eso pasa mucho en la economía. Pasa mucho. Sí, y a ver, ayer, o sea, después de todo el stand-up y todas las imitaciones y qué sé yo, él lo que hace es defender el superávit. Claro. Entonces, para mí, la pregunta es, ¿ese superávit, primero, es sostenible? Ajá. Y después, ¿está yendo a un lugar donde vos ves la economía puede rebotar? Pues te está como esta idea del rebote en B. Claro, no, eso es eso no lo ves, no existe, lo de rebote en B no existe. No hay ningún indicador de la economía, ojalá por supuesto existiera, pero no hay ningún indicador de que vaya a ser así. Imposible. No, porque hay dos problemas muy graves que está salteando. El presidente tiene la particularidad de que a propósito no pone sobre la mesa los problemas reales que tiene la economía porque no quiere tal vez generar un pánico, una situación. Pero el presidente asumió con una crisis tremenda en el sector externo, con una deuda de importadores de 50.000 millones de dólares. Y reservas negativas. Reserva negativa quiere decir que los dólares que vos creías que estaban en el Banco Central en realidad no estaban. O sea que si la gente de golpe se daba cuenta que el rey iba desnudo y trataba de ir a buscar sus dólares al banco, hubiéramos tenido una situación muy complicada en Argentina. O sea, en esa situación asumió. Recién ahora, esta semana, el Banco Central empezó a hacer pie y a tener reservas positivas de vuelta y el fantasma del corralito ese medio que se empieza a disipar. Por lo tanto, recién ahora empieza a normalizarse el sector externo. Probablemente después de la cosecha quede en reservas positivas, se habla de 10.000 millones de reservas positivas y el gobierno puede empezar a normalizar esta deuda y a normalizar el sector externo y se puede importar. Para que te doy un número. El primer bimestre del año, los pagos de importaciones cayeron 65%, 6,5. O sea, 2 de cada 3 importaciones no se pagaron. Eso son insumos productivos, quiere decir que la actividad productiva estuvo parada completamente. Entonces, arrancar de vuelta la maquinaria por el lado de la oferta. Abriste una canilla que estuvo cerrada, además un año antes venía cerrada el gobierno anterior, porque en el medio de la campaña electoral el gobierno, en un contexto donde tenías 20.000 millones de dólares menos por la sequía, no tenías reservas y no tenías crédito de afuera, el gobierno abarataba el precio del dólar, dando la señal de que sobraban dólares. Entonces, una locura lo que pasó el año pasado. En ese contexto, pero cerraba la canilla y no había dólares para nadie, o estaban para cosas poco transparentes a ver quién podía acceder a los dólares, mucha corrupción en el medio. El Tongolini. Bueno, entonces todo eso generó una situación de que se cerró la canilla del lado de la producción, la oferta. Entonces vos abrís eso y hasta que salga agua transparente, limpia y en condiciones de embotellar agua mineral va a pasar un tiempo. Porque cuando abra la canilla primero no va a salir agua, porque está llena de agua y de la cañería, después va a salir el agua con óxido, después va a salir sucia, después... Está bien, pero ahí tenés la discusión sobre el tipo de cambio que él defendió ayer porque es la principal crítica que está recibiendo. Entonces, punto número 1, él tiene que primero normalizar el sector externo y no hay B corta hasta que no se normalice el sector externo y no hay recuperación posible. Pero ¿lo podés? Y eso requiere unificación cambiaria y eso probablemente requiere una devaluación nueva y eso va a ocurrir en algún momento, en julio, en agosto, todavía no ocurrió. O sea, vos te imaginás que él levanta el cepo en julio-agosto, que hace la unificación y que a partir de ahí o tenés la devaluación antes. Sí, para empezar tiene que devaluar antes en el momento ese. Para seguir, pero él dice que nadie no. sabe. Bueno, él dice que no, pero no lo sabe él y no lo sabe nadie. ¿Por qué no lo sabe él y no lo sabe nadie? Porque como está cerrado el sector externo de la economía, nadie sabe cuál va a ser la demanda de dólares que va a haber y nadie sabe cuál va a ser la oferta de dólares que va a haber. Por lo tanto, nadie sabe el precio. Cualquiera que diga no o sí, digamos, está mintiendo igual. Nadie sabe cuál va a ser el valor del dólar. Pero está claro que hoy el dólar está mucho más barato por toda la inflación que hubo que cuando asumió Milei y devaluó.
Si ese valor del dólar que devaluó Milei era el valor razonable, hoy el valor del dólar está atrasado. Ahora, si ese valor estaba muy inflado y era muy alto, capaz que hoy podría ser un valor razonable. No lo sabemos eso todavía. No, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo puede rebotar una economía con un dólar que no es estimulante para exportar, pero que además está basado en una recesión con un mercado interno hundido? Ahí está. Entonces, eso, toda la discusión respecto de la cuestión cambiaria, hasta que no se destrabe el mercado de cambios, si tengas unificación cambiaria no va a haber, porque vas a seguir teniendo retenciones que te va a fijar un dólar exportador más bajo, y por razones fiscales vas a seguir teniendo impuesto país que te va a fijar un dólar importador también un poco más alto, entonces, y un dólar sobre todo turista mucho más alto. Entonces vas a tener un dólar turista bien alto, vas a tener un dólar exportador bastante bajo y un dólar comercial en el medio. Eso va a existir y por razones fiscales y la obsesión del gobierno en la cuestión fiscal, que ahora me meto, que fue la pregunta tuya, eso va a permanecer. Pero la cuestión de fondo acá de la primera parte, que es la cambiaria, es hasta que no se destrabe toda la cuestión cambiaria y salgas del cepo, aunque sea con estos $3, no se va a normalizar la economía. No se puede ver ninguna B corta en un lugar donde todavía no se normalizó la economía. Eso va a ocurrir en la segunda mitad del año. Ahora, el otro problema es que el gobierno ve hacia adelante otra tormenta muy grave, que es la tormenta del default y la reestructuración. Si Argentina, como te decía más temprano, no cae el riesgo país de manera dramática en los próximos meses, bien por debajo de los 800 puntos, Argentina tiene que reestructurar o entrar en default el año que viene. Y entonces eso es lo obsesiona a Milei con la cuestión fiscal. Por eso ayer el corazón del discurso de Milei y la obsesión de Milei todos los días es en la cuestión fiscal. Porque uno dice, ¿por qué no termina de colapsar el riesgo país en Argentina? Porque todavía la gente tiene la misma pregunta que tenés vos. ¿Esto es sostenible? Esto no es mucha licuadora y poca motosierra todavía. Y si empieza a ser más motosierra, ¿es sostenible políticamente o no es sostenible políticamente? Sobre todo viendo lo que pasó con la marcha del martes con las universidades, ¿no? Entonces, a ver, para Freno hay que se pone muy técnico solo para explicar la diferencia entre motosierra y licuadora y por qué una es sostenible y la otra no. Motosierra sería recorte del gasto. Recorte del gasto es algo que es sostenible. Ahora, la licuadora es algo que está basado en pisar jubilaciones, obra pública. Las dos cosas no está claro si son sostenibles. No, ninguna dos. La motosierra puede no ser sostenible desde el punto de vista político, porque vos podés decir, yo bajo el presupuesto de las universidades y le doy la misma plata que el año pasado. Bueno, ahí va. Si yo en este estudio que tenés vos acá te doy la misma plata para pagar la luz, el gas y el alquiler que tenías en el año pasado, no puede funcionar. No puede funcionar. Entonces, por eso. Entonces, la motosierra en un momento se queda sin respaldo político. Vos le bajás a los gobernadores todos los fondos de los gobernadores y después ¿quién te aprueba las leyes? Entonces, ahora vas a un pacto fiscal, en el pacto de mayo va a terminar siendo un pacto fiscal y estás negociando con los gobernadores un paquete tributario en el Congreso. Entonces vos, una parte de la motosierra, de alguna manera, algún fondo le vas a dar a los gobernadores. ¿Cómo se lo vas a dar? Con el impuesto a las ganancias. Que como es coparticipable en la mitad, finalmente los gobernadores van a tener un poco más de plata. Esto es lo que está pasando. Entonces, la motosierra, pero claro, pero la motosierra es una decisión política. Finalmente recorto acá. La licuadora es general. O sea, la inflación licúa todo. Sí. Licúa lo malo y licúa lo bueno. Digamos, no discrimina qué cosa licúa. Entonces, ¿y es sostenible licuar y dejar a los jubilados con una jubilación de miseria como la que tienen ahora? Ayer el presidente no hacer obra pública, no pagar la camisa. Insinuó que podría ser sostenible. No hacer obra pública en realidad es motosierra. Porque es una decisión de yo acá corto, no voy a hacer obra pública. Okay. Pero no es que lo licuó con la inflación, no es que dijo voy a hacer la misma plata de obra pública que el año pasado y se licuó con la inflación. No, supongo que mi pregunta es esto, si es un país es sostenible con todas las cosas que se está llevando puesto. Obviamente, en la medida no es sostenible bajar la inflación y mantener la licuadora. O sea, en la medida que vos bajás la inflación, la licuadora se queda sin pilas, claro, se queda sin batería. No es lo que la hace funcionar. Lo que hace funcionar a la licuadora es la inflación. Entonces, si vos bajás la inflación, efectivamente fueras exitoso en bajar la inflación y baja la inflación, estás resignando la licuadora. Esa es la razón por la cual el gobierno no quiere que baje tan rápido la inflación. Okay. Y baja las tasas para hacer que la inflación baje más despacio. Entonces, ¿por qué le sirve la licuadora? Entonces, la pregunta del millón es, ¿va a llegar la motosierra a tener el suficiente vigor para garantizar el equilibrio presupuestario cuando ya no tenga pilas la licuadora, cuando ya no tengas inflación para licuar? No lo sabemos. Si cuando lo sepamos, el riesgo país va a ser 300 puntos, no 1.200. ¿Entendés? Ahora, y eso es importante porque la estabilidad presupuestaria y la baja del riesgo país. ¿Por qué viene después? ¿Inversiones? No, primero porque ¿por qué evitás?
¿Por qué evitás? Por eso te digo que todavía falta mucho para la etapa de que la economía empiece a recuperarse. Primero te acabaste de sacar de encima un corralito, un eventual corralito. Te lo acabaste de sacar de encima, estás empezando a normalizar el sector externo. Condición necesaria para crecer, no suficiente. Otra condición necesaria para crecer es que vos no podés tener un default el año que viene, porque si no colapsa la economía. Entonces, te la tenés que sacar al nubarrón del default primero, y para eso necesitas el equilibrio presupuestario. O sea, el equilibrio presupuestario es el punto de arranque. Es decir, para que vos puedas correr una maratón, te tiene que andar el corazón, pero que te ande el corazón, digamos, una cosa tan obvia como que te ande el corazón, vos decís, bueno, es obvio que me tiene que andar el corazón, sí, pero cuando estás en terapia intensiva conectado con el respirador artificial, no es obvio que vaya a andar solo. Entonces vos decís, ¿vamos a poder sacar el respirador artificial? Bueno, uno de los dos respiradores artificiales del sector externo lo está sacando. Es exitoso el dominio de la crisis esa, que era realmente muy grave. El fantasma del corralito empieza a disiparse. El otro fantasma que viene adelante es el fantasma del default. Okay. ¿Le va a poder sacar ese respirador artificial? Yo espero que sí, pero aún cuando termine de sacar esos dos respiradores artificiales, vos me hacés la pregunta y me decís, ¿el tipo va a correr la maratón de Buenos Aires el año que viene? Te digo, pará porque recién estamos viendo si le sacamos los respiradores artificiales. No están las condiciones para que en julio el tipo empiece a correr 20 kilómetros por día. No va a ocurrir. Claro. ¿Entendés? Ahora, supongo que lo que te preguntaría Nadie es... sale en B corta de la terapia intensiva. Esto te quiero decir, ¿entendés? Eso ni hablar. Ahora, vos tenés... Dale, ya... hago un ratito más y termino, pero me gusta la orientación. Claro, pues yo estoy mirando para el costado y no te veo. Esto tenemos que pensarlo. Esto es una cosa nueva de logística. Bueno. Pero sí, pasa eso. Lo ideal es enemigo de lo posible. Sí, totalmente. Y hablando de eso, camino positivo, camino negativo. Porque me decís, bueno, ¿cómo sería que esto salga bien? Ponele, arrancamos por eso. Bueno, que salga bien sería que termina de ordenar la crisis con el sector externo del gobierno ahora, que siguen entrando dólares de la cosecha, llega julio con más 10.000 en reservas, sale completamente el cepo y normaliza el sector externo, entonces los importadores pueden empezar a operar de vuelta y las empresas pueden tener insumos para producir. Crisis número 1. Crisis número 2, pasa el mes de junio, que es el más difícil presupuestariamente porque tenés que pagar un aguinaldo y porque ya los salarios empiezan a tener las paritarias. Y pasa el mes de junio y vos conservás el equilibrio presupuestario, con las cuentas públicas del primer semestre cierran bien, vas camino a cerrar el año con equilibrio presupuestario, el mercado te compra eso, el riesgo país colapsa, se va por debajo de los 500 puntos, digamos, despejamos el fantasma del default del año que viene y entonces Argentina empieza a normalizar su economía. Y ahí tiene que tener un modelo de desarrollo. Todavía el modelo de desarrollo el presidente no lo contó. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Cuáles son los sectores que van a empujar? ¿Con qué plan? ¿Con qué estrategia de desarrollo tiene Argentina? ¿Cómo se va a insertar en los mercados? ¿Qué mercados va a ir a buscar? ¿Cuáles son los acuerdos comerciales sobre los cuales va a trabajar la Cancillería? Okay. Todo el modelo de desarrollo todavía no está. No está. Estamos como en la primera parte. Estamos en el shock room del hospital. ¿Entendés? Total. Entonces vos me venís a discutir si en la habitación va a haber Netflix o no va a haber Netflix. Yo te digo, pará, que el tipo todavía no está respirando. Claro. Dejemos que cuando respire el tipo vemos si en la habitación hay gelatina de frambuesa o Netflix. Está bueno, ¿entendés? me gusta la metáfora y te la llevo a la otra, que es, estamos hablando de una situación de intervención mientras alrededor empieza a haber gente ya cayéndose del sistema. Entonces, ahí aparece como la otra pregunta, que es, yo la verdad veo que hay una cuestión social de mucha gente que lo votó porque no quería más de nada de lo que vino antes. Que en algún sentido están, porque las encuestas reflejan esta idea de la estamos pasando mal bastante unánimemente. Algunos dicen, che, la pasamos mal pero el camino está bien. Y muchos que dicen, además de que la estoy pasando mal, el camino está mal. Mi pregunta es esa, ¿vos ves que el camino negativo, cuál sería? ¿Cómo sería que el escenario? El camino negativo es que, primero, vas a combinar lo peor de las dos últimas grandes crisis de la Argentina. La crisis del 2001 era una crisis de mucho desempleo, muchos problemas a nivel de actividad, pero sin inflación. Sí. Y la crisis del 2021-23, olvídate la pandemia, era una crisis de mucha actividad, pero mucha inflación, cada vez más creciente, a nadie le alcanzaba la guita, digamos, esos dos denominadores comunes. Y vos vas a llegar a junio, julio, con una economía que va a tener todavía mucha inflación, pero además que va a empezar a tener un desempleo alto. O sea, ¿vos no crees que la inflación va a bajar como un piano y va a estar en 1 o 2% por mes? Eventualmente.
Pero digo, Eventualmente, junio, julio. Pero no, junio, julio no, porque además fíjate que el gobierno tiene correcciones de tarifas que hacer hacia adelante, ahora está frenando los aumentos tarifarios que supuestamente iban a impactar ahora este mes y los está frenando, los está pateando un poco para adelante. Falta la unificación cambiaria esta de la que estamos hablando, que probablemente o no, pero probablemente pueda tener alguna corrección cambiaria, una devaluación adicional, entonces eso puede tener otro fogonazo. Faltan un 7-8%. Faltan rondas de paritarias y como no tenés un programa, ese es el programa de estabilización que la parte que el presidente no entiende. ¿Qué es un programa de estabilización? Un programa de estabilización no es solamente el equilibrio fiscal y el control de la cantidad de dinero. Es además el control de las expectativas de la sociedad y la coordinación de esas expectativas. Esencialmente un plan de estabilización es un programa de convergencia de expectativas. Alguien las tiene que coordinar y que toda la gente que está tratando de formar precios en la economía tenga la misma referencia y forme precios a la baja. Ahora, si lo que vos tenés hoy es todavía la sociedad formando precios con mucha inflación, pero ya no hay dinero en la economía para convalidar esos precios con tanta inflación, entonces la gente choca contra la imposibilidad de formar esos precios porque no hay plata en el mercado para pagar esos precios, no se hacen las operaciones y eso es recesión. Entonces el presidente dice, ahora van a ver, va a bajar la inflación a palazo porque vos querías vender me querías vender la tasa esta a 5 lucas, te la vas a meter en el tuje porque no la vas a poder vender a 5 lucas, la vas a tener que vender a 2, sí, pero en el medio efectivamente la tasa va a bajar de 5 lucas a 2, pero como falta del plan de estabilización esa coordinación de expectativa para bajar a 2, la única forma es que se va a producir a los garrotazos. El tipo no puede vender, se entera que no puede vender porque no vende, porque entonces el precio está mal puesto y se entera en una tragedia, que es la crisis de que no vendió ninguna tasa. Entonces el mes que viene tiene que bajar el precio de las tasas, pero ya se perdió un montón de ventas, en los servicios ya las perdió para siempre las ventas, la actividad se contrajo mucho. El éxito de un plan de estabilización es que no enfríe la economía. Porque para bajar la inflación, técnicamente, uno puede sentarse en la cantidad de dinero y eventualmente baja la inflación. Claro. Pero baja con una recesión brutal. El plan de estabilización se diseña para que esa baja de la inflación sea expansiva a la actividad económica. Como vos decís, no hay plan de estabilización. No hay el plan de convertibilidad del 91 o el plan austral del 85 que rápidamente colapsó la inflación, hizo crecer rápidamente los salarios reales y generó un boom de actividad. Eso no está. Claro, pero si vos no crees que está esa coordinación de expectativas, digamos, debes pensar que esto no va a salir bien. Va a salir a las piñas bien. O sea, va a terminar bajando la inflación, efectivamente, pero lo va a terminar haciendo con un costo en términos de actividad que podría haberse evitado. Que si hubiera existido ese plan de estabilización que coordinara las expectativas de todos los agentes y que coordinara la inflación hacia la baja, entonces hubiera evitado la caída de la actividad, hubiera evitado por lo menos una buena parte de la caída de la actividad. Entonces vas a llegar muy golpeado. ¿Vas a llegar entonces al equilibrio presupuestario de la inflación baja que buscaba llegar? Sí. Este va a ser igual un año con mucha inflación, punta a punta, promedio. ¿El año que viene va a ser un año con menos inflación en Argentina y con menores cuentas fiscales? Sí, cuando vos compares la foto del 2023 y la foto del 2025, si vos no viste qué pasó en el medio, vas a decir, mierda, acá cambió, mejoró, las cuentas acá son mucho mejores, ahora hay perspectivas de estabilidad acá no las había, pero vos no sabés lo que hubo en el medio. Claro. En el medio hubo una masacre y hay un montón de gente que se va quedando sin laburo, de negocios que tienen que ir cerrando porque falta esa pata del plan de estabilización que el presidente no quiere aceptar. Y vos me vas a decir, bueno, todavía no está el modelo de desarrollo. O sea, me resulta muy interesante escucharte porque me pasa esto, que es que yo digo, claro, el plan incluso saliendo bien, a mí me pasa, según la dirección que está tomando el país, digo, viste que uno dice, no, yo quiero que al presidente le vaya bien y la verdad que uno quiere que al país le vaya bien, digo. Pero también está la idea del modelo o el perfil productivo que va a tener la economía en el caso de crecer, ¿no? Claro. Y hay una preocupación de que si el presidente no ve todas estas variables sociales, si se pelea con la educación pública como se pelea, estemos yendo a un modelo de país que incluso puede tener un PBI creciendo, pero de una forma muy desigual y quizás con un perfil netamente exportador de materia prima de energía. Eso en el largo plazo, en el modelo de Milei va a ocurrir así. Digamos, si Milei es exitoso en su modelo, no en la salida de la crisis, olvidémonos, supongamos que sí, que sale de la crisis como condición necesaria. Pero si él es exitoso en su modelo de mediano y de largo plazo, en las reformas que él está pensando para la segunda, cuando él dice la reforma de segunda generación, de tercera generación, si él es exitoso, vamos hacia una economía
completamente dual, muy desigual, sin oportunidades. A él no le preocupa en lo más mínimo la educación pública. Si fuera por él no sería obligatoria. Si fuera por él toda la educación, lo ha dicho muchas veces, la educación sería privada y cada uno se pagaría la salud y la educación que pudiera pagarse. Claro, iríamos a una sociedad casi centroamericana, bastante centroamericana. Entonces Ahora, está bien querer que le vaya bien. Te lo digo como alguien que se lo pregunta. Sí, en la parte de la en la parte de la estabilización, visión, sí. pero digo, en el proyecto general. No, yo no, por eso estoy en la vereda de enfrente políticamente, tengo un proyecto político diferente y contrasto contra el proyecto político de él, yo no estoy de acuerdo en nada, yo no quiero la reforma de segunda generación y la reforma de tercera generación que quiere Milei, pero claro que quiero que estabilice, porque si no estabiliza todo lo demás no tiene sentido. Ahora, la estabilización son las condiciones necesarias, es como cuando vos, para volver a la metáfora futbolística, es como cuando vos, los jugadores no cobran porque tenés una crisis de la puta madre, te cortaron la luz y el agua en el club, no se pueden duchar los jugadores, no hay plata para las pelotas, no hay plata para viajar a las canchas donde tenés que ir a jugar. Sí. Pues si así podemos salir campeón, obviamente no, así te vas a ir a la B, vamos camino a la B, nos estamos yendo a la B, esto es lo que está pasando. Ahora, vos conseguiste ordenar, estabilizar económicamente el club, está bien, los jugadores cobran, está bien, compraste 3 o 4 jugadores, está bien, pero ahora, ¿a qué juegan? Sí, está bien, hiciste pie, ya está, ya no vas a tener los quilombos que tenés, no te va a putear la barra brava, no te van a putear los jugadores porque no cobran, no te va a putear el de la luz porque no le pagás. Ordenaste económicamente el club, inclusive compraste 3 o 4 jugadores, ahí están. Y los tipos se miran y dicen, ¿a qué carajo jugamos? No sé, tirá la pelota y vemos. Viste como el profe de educación física, claro, desvalorizado de la secundaria, que te tiraba la pelota sin plan, iba a la clase de educación física, le pagaban mal, el tipo hacían como que le pagaban al tipo, entonces el tipo hacía como que daba su clase y en realidad te tiraba la pelota de fútbol a ver qué mierda pasaba. Total, pero hay algo ahí que parece como que el presidente no ve, o que esta idea anarcocapitalista, que es una cosa bastante chica dentro de la discusión académica de los economistas, digamos. Inexistente, no hay mucho anarcocapitalista en el mundo. La discusión en el mundo es entre los nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Australia, Nueva Zelanda, Irlanda. Ahí va. Esa es la discusión posible. El resto no existe. Nosotros estamos discutiendo algo que no está discutiendo nadie más. No, entonces, es como la discusión del socialismo. Es igual nada más que al revés. Bueno, te lo tomo. La discusión socialista al revés. Es un mundo que no existe en ninguna parte. Gente ponele amigos trotskistas que le digo, bueno, ¿qué tipo de país querés? Quiero un país donde no haya más capitalismo. ¿Cuál? Bueno, dame un ejemplo. Bueno, que funcione. No hay. Bueno, lo mismo pasa con el... La idea para mí de terminar con el capitalismo desde Argentina es tan ridícula como la idea de terminar con el Estado como concepto, digamos. Absolutamente. Ahora, el tema es que pareciera no querer discutir el presidente, porque esta discusión no la da, es que en Estados Unidos, digo, nosotros, el caso de los limones, que para mí es fundamental para explicar esta idea de las trabas que ellos ponen para proteger a su industria y el Estado fuerte desde un lugar de proteger a su economía. Nosotros no les pudimos vender limones hasta que Trump dijo, bueno, que traigan unos limones, qué sé yo. Yo creo que ese ejemplo que vos elegís refleja más un proteccionismo que es producto de intereses, que de lobbies y de financiamiento de campañas que de otra cosa. Está bien, pero ok. te pongo otro ejemplo que le gusta a Milei. A Milei le encanta Suiza. Dice, sí. A mí me gusta el modelo económico. Cuando le preguntás, lo apretás con esta pregunta, decime un país del mundo donde funciona. Donde funciona. Y dice, bueno, no hay ninguno donde funcione lo que quiero yo, pero de todos los países del mundo, si me das uno a elegir, me quedo con Suiza, con cómo funciona Suiza. Mirá lo que acaba de pasar con las prepagas. Suiza tiene un sistema de salud hiperregulado. Ningún país del mundo desregula la salud. Porque no es una verdulería, no es que vos me vendiste una banana que no estaba en buen estado, entonces no te compro más banana vos, la semana que viene compro en la verdulería al lado. O tu banana era más cara, entonces le compro al lado. Nadie ofrece, vos no vas a un odontólogo que dice, hoy tengo 2x1 en implantes, hoy tengo 3x2 te saco 3 muelas y te cobro 2. Nadie en su sano juicio diría, no funciona el sistema de precios para elegir el odontólogo, y no funciona el sistema de precios. Vos no vas al médico y dices, te pueden operar 2 tipos. Hay uno que te va a cobrar 10.000 la operación, y hay otro que te va a cobrar 5.000 y la gente va corriendo y se opera con el de 5.000. Eso no existe. Vamos, al revés, más bien. Yo diría, mirá, que esto puede salir peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema de salud tiene un montón de problemas de información que hace que el sistema de precios no funcione bien para asignar la salud. Por lo tanto, está regulado en el país que le gusta a Milei, que es Suiza, hiperregulado, y está regulado en Estados Unidos y está regulado en todo el mundo. Ok.
Por eso fracasa la parte de la reforma cuando Milei dice desregulo las prepagas. Y hasta ellos mismos se dan cuenta ahora. Claro, pero ponele, Suiza funciona o funcionó, pegó un salto económico porque tuvo secreto fiscal, básicamente. Bueno, también. Tenía Pues, los depósitos de todo el sí. mundo. Digo, ¿por qué similar a algo de lo que está teniendo que hacer Ecuador en base a que no le entran dólares genuinos para la producción y tuvo que liberar el sistema bancario para que les entren capitales? Digo, es un modelo de país que saliendo bien, Ahí vos está decís, bien, pero ese es no importa si a vos no te gusta o te gusta menos, pero ese hay un modelo. Los tipos dicen, bueno, yo voy a Sí. ser el banco, el paraíso fiscal del mundo, supongamos. Sí. O la reserva de valor, porque los suizos no son paraíso fiscal, cumplen GAFI, cumplen un montón de cosas. Sí. Pero son reserva de valor, o sea, ahí hace 150 años que no se viola ninguna norma y que no hay nadie que toque los depósitos. Vos sabés que ahí no te van a tocar los depósitos, estás seguro, el lugar más seguro del mundo para tener guita. Eso puede ser una actividad legítima, un modelo productivo legítimo. Alguien puede decir, nosotros vamos a hacer una economía de servicios con mucho foco en el sistema financiero. Es una posibilidad. Hoy esa discusión no está en Argentina. Más allá de que a vos te guste más o vos me digas, no, a mí me hubiera gustado que fuéramos una potencia industrial. Y otro diga, a mí me hubiera gustado que fuéramos una potencia del agro, la minería y la pesca. Y otro hubiera gustado. Esa es una discusión de desarrollo. Esa discusión no está en Argentina. no está. No está. Y es entendible en parte porque estamos con el paciente en el shock room otra vez. Entonces, primero lo tenés que sacar al paciente, pero en algún momento Sí. vamos a tener que darle a esa discusión. Claro, pasa que un presidente debería generarte una expectativa de a dónde está yendo, que esa es la parte en donde no se está sosteniendo más con la pelea que con la expectativa. El presidente cree por su formación filosófica que no tiene que existir ningún modelo de desarrollo, que él tiene que simplemente liberar la fuerza del mercado y que así como ahora las fuerzas del cielo lo guían en la política, las fuerzas Sí. del mercado van a guiar Van a el guiar todo desarrollo lo de la demás. economía solas. Che, ¿vos hablás con el presidente? Hace mucho que no hablo, hace más de un año. ¿Qué fue la última vez en campaña? El presidente tiene un problema muy grande que es que no sabe separar la política de la cuestión personal. Entonces, cuando vos lo enfrentás políticamente, nosotros teníamos una relación muy buena hasta que los dos empezamos a hacer política y nos tocó enfrentarnos en una elección, que fue la elección de 2021, en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se rompió. Se rompió, pero se rompió de una manera estúpida porque por esto que te digo, o sea, yo no tengo ningún problema, ni personal, ni mucho menos, y estoy dispuesto a colaborar y a sumarle lo que pueda sumarle, a ayudarlo. Todos queremos que le vaya bien. Pero él no puede separar la política, no sabe separar la política, no se banca que yo te haga una crítica. Es como que yo vengo acá y te digo, escúchame, mirá, el micrófono, no sé, no se escucha bien, cámbienlo para la próxima porque no está funcionando bien. Y vos te enojes personalmente conmigo. Y entonces, Claro, yo, pero no, Nico, te lo estoy diciendo para que salga mejor el programa, porque me parece Sí. que... O sea, para él vos crees que a esta altura sos un enemigo, estás dentro de la lógica de los... Sí, no sé, él está soy alguien que lo enfrenta. Y entonces él no tiene la capacidad para entender que el enfrentamiento es político, no es personal. Yo Sí. tengo enfrentamiento político con mucha gente, con la cual después me puedo juntar a conversar, Sí. no tengo ningún problema, si no es a título personal. Los pibes que estaban en las agrupaciones de la universidad contra los cuales nosotros competíamos en la época de la universidad. Después te los encontraba en la vida profesional y era un tipo de primera, Claro. gente de primera sin ningún problema, pero bueno, pensaban distinto en un momento y te enfrentaste políticamente. Si no tenés la capacidad de separar la política de la persona, digamos, de la cuestión personal, es muy difícil construir, quedás muy aislado en la vida, ¿viste? No sé cómo... Hago una última pregunta, pero... Chau, chau, adiós, nos dicen. Sí, siguió gente porque nos extendimos un poco, aprovechando que somos un stream independiente que puede hacer estas Claro, cosas claro. y que maneja la programación. Hay personas todavía Hay mirando personas- del otro lado. Mándenles Ok. un saludo que Perfecto. dicen, ay, están hablando solos, no leen el chat. Están ¿Qué- descontrolados. ¿Te bancás que vea el chat a ver qué están Va, mandando? que venga la puteada, A ver. vamos a ver la puteada. A ver, Bueno, ya lo pidió me- Nico. Perfecto. Va, A ver. Tu coherencia, tetás. Bueno, mejorar la calidad Están del mundo puteando de a Suiza. A mí me putean todo el día, ¿eh? Es Sí. una cosa que... No, además lo lindo- ¿Cómo te llevas con las No, puteadas? yo lo tomo. A mí o sea, yo tengo mucho el termómetro de la calle, ¿no? Sí. La calle, a mí me va muy bien en la calle, Ok. no por la política todavía, creo que porque la gente me ve más como periodista que como político, como economista más que como Sí. político, me llevo bien con la gente.
Y además voy siempre para el mismo lado y soy claro y digo las cosas como son, le gusta al que le gusta. Entonces eso la gente... Y soy tolerante y respetuoso del otro. Entonces yo nunca entro en las chicanas descalificadoras, en las agresiones personales. Entonces eso la gente te lo empieza a respetar. Sí. Yo puedo pensar distinto, pero yo no agredo, no tiro con mala leche. Entonces me parece que eso, ahora las redes sociales son como la barra brava de la cancha de fútbol. ¿Viste ese texto de Freud, la psicología de masas? Sí. Donde el tipo explica que una cosa es tu comportamiento en un contexto colectivo, se distorsiona completamente. Vos haces cosas, vos vas a la tribuna en la cancha y empezás y haces cantos homofóbicos y puteás como un condenado. Si vos después salieras de tu cuerpo y te vieras en esa, te daría vergüenza. Sería raro. Diría, Y sumale el hecho de que aparte podés no poner tu nombre, foto tuya. Peor todavía. Que lo exacerba. Peor. Pero vos fuiste a la cancha, sos de Boca, yo soy de River, ponele. Sí. Y nos puteamos en la tribuna, ida y vuelta todo el partido. Y al otro día nos encontramos, bueno, vamos a comer o tomar un café juntos y charlamos más bien. Sí. Y yo que vos me hayas puteado porque en el contexto de la cancha no me lo tomo personal. Acá hago lo mismo. En las redes sociales, yo veo que empiezo a recibir una catarata de puteadas en las redes sociales. Además de las que son armadas. Lo tomás como dentro de la lógica del... Es la lógica de la psicología de masa. La gente entra en un rumbo donde vos además cuando contestás a alguno, que yo a veces hago ese laburo porque le invierto bastante tiempo en las redes sociales. Cuando vos contrastás a uno y decís, bueno, a ver... Y el tipo de ahí enseguida cuando vos le contestás, el tipo para, digamos, ya baja el nivel de agresividad. Muy probablemente en los próximos 15 minutos te pida disculpas porque te puteó y te diga, mirá, está bien, me calenté, pero en realidad no pienso igual que vos. Bueno, está bien, y te lo respetan, ¿viste? Bueno, hay algo para terminar que me da... que es, para terminar, la última, que tiene que ver con la... hay algo que para mí que pasó en la marcha del otro día, que es bastante novedoso y que no estaba pidiendo volver a nada de lo anterior. Yo creo que cualquiera que piense, che, esta marcha fue para que, no sé, vuelva a Massa o que vuelva Macri, o digamos, me parece que no era por ahí. Y hay algo nuevo que está pasando que yo siento que le está costando a la política poder articularlo desde la oposición. Te digo porque vos sos parte de eso. Ni siquiera es como una pregunta, sino como una reflexión. ¿Vos estás viendo algo así? Pues, el otro día sentí que estaba empezando algo o sentí una novedad. Me puedo equivocar, porque me equivoqué 1000 veces con esto, pero pareciera ser que los discursos que se están dando en los escenarios de los actos están un poco desconectados de lo que está pasando abajo. Absolutamente. Y los discursos que se dan también en la televisión, digo, me parece que hay algo que está pasando. Absolutamente. Yo coincido con eso. Sí, sí. Lo que pasó el martes desbordó cualquier expectativa y no admite ser asimilado con las categorías de la discusión. Por eso yo me causa gracia cuando el gobierno dice era una marcha política de los gremios. Yo digo, si hubiera sido, si hay alguien en la Argentina, una fuerza política, un espacio político, una expresión que tiene la capacidad de generar lo que pasó el otro día en las calles de Argentina, entonces estaría gobernando. Sería gravísimo para el gobierno como discurso que realmente esté emergiendo una explicación política en la Argentina. No, eso no existe. Nadie puede interpretar. Ahora, después es el desafío nuestro. Milei lo hizo muy bien. Había un montón de gente con bronca. Él interpretó muy bien esa sensación de hartazgo y general que había. Gente harta, que te decía, mira, no importa. Pero mira que te va a cagar de hambre, te vas a tener que cagarte de hambre. No me importa. Que pase lo que pase. Había un periodista el otro día, el año pasado, en el medio de la campaña, en la estación de trenes, en Constitución, decía, pero mirá que el boleto se te va a ir a 1000. Y la mina, laburante, con la mochila acá adelante, ¿viste? Sí. Haciendo un esfuerzo grande, se notaba que iba a tomar el tren, y la mina en un momento dice, no me importa. No, ya no me importa. Yo estamos hartos. O sea, cuando el hartazgo es eso. A vos ya no te importa, como te puede pasar en tu relación de pareja. En un momento se rompe, ¿viste? Y vos te hartaste. Sí, mira, me voy. No, pero mirá, qué sé yo. No, pero mirá que si te vas a cagar de hambre, es un quilombo, tenés que alquilar, tenés que meterte en un montón. Que sea lo que sea, me harté. Él lo entendió mejor que nadie eso, ese sentimiento. Hoy, ¿viste? Empieza a pasar la sensación de que aun cuando vos veas, vos decís, cada vez empieza a crecer la gente que dice, che, ¿y si le sale y baja la inflación, pero así todo, ninguno de nosotros está mejor? Eso. ¿Entendés? Entonces, eso hoy no lo interpreta nadie de la política. Todavía eso que está empezando a crecer, porque todavía no está eso. Alguien se va a empezar a anticipar a ver eso.
y va a plantear ese escenario. Che, miren que asumamos que le sale bien y asumamos que efectivamente baja la inflación. Como no hay modelo de desarrollo y como no, muy probablemente lleguemos, ponele a marzo del año que viene, dentro de un año, nos juntemos acá y vos me digas, no, pero ya mira, hay 1% de inflación mensual, bajó un montón la inflación, terminamos el problema de la inflación. Ahora, ¿hay alguien mejor hoy que hace un año atrás? Y todos nos vamos a mirar y vamos a decir, no. Entonces, esa sensación de que va a existir colectiva de, bueno, está bien, terminamos con un drama, nos sacamos un cáncer en el cuerpo, pero no estamos mejor. Sí, nos hubiéramos muerto si seguíamos ahí, eso está claro, evitamos la muerte. Pero objetivamente no estamos mejor que hace un año. Entonces, eso alguien lo va a tener que interpretar. Ese es el desafío nuestro, a ver si estamos a esa altura, ¿no? Bien, gracias Martín. Bueno, por muchas haberte gracias. tomado un rato. La verdad que Sofi aplaudió, estaba queriendo que termine, pero la verdad que está buenísimo que hayas venido. Es una situación rara, Además, Sofi entiendo. estuvo haciendo un esfuerzo porque no nos daban los tiempos y quedó... Que Sofi es maravillosa no se ve siempre. El laburo de productor no se ve atrás, pero... No, el laburo de Sofi es maravilloso, el de Tommy también. Pero gracias en serio por tomarte un rato para charlar en un stream independiente. Estuvo Martín Tetaz, yo creo que me despido directamente, ¿o no? Estaban pidiendo. ¿Qué? Estaban pidiendo lo que piden. Yo cuando termino los programas a veces hago el meneadito. No. Yo Pero no si voy a hacer eso. Hacelo tranquilo. Si querés, podés... Lo despedimos y vos Pero te bailás. voy a contar una anécdota. Dale, a ver. Vos vas a hacer meneadito y yo Sí. voy a hacer lo que voy a hacer yo. Dale. A mí una amiga hace mucho tiempo me dijo, mira, asumámoslo, vos no sabés bailar, sos un tronco. Ok, yo Me lo dijo. tampoco, Entonces yo pero... Como la quiero esta amiga y sé que me lo dice genuinamente, lo tuve que aceptar y que esto es real. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a enseñar, me dijo. Vos tenés que hacer un paso. Uy, Ah, que es el tenés que yo un voy a hacer paso. ahora. Claro, Es increíble. claro, Ok, que yo voy a hacer ahora. perfecto. Que vos tenés que Eso. hacer. Me dijo, el secreto es así. me dijo, el A ver, secreto dale. es- El secreto es, los codos no pueden levantarse del cuerpo, porque ahí es donde haces ese papelón. Es verdad, es correcto. El que pretende ser bailarín y levanta, acordate los videos de Yarvide tratando de bailar, que era Sí, muy sí, gracioso. sí. Entonces, los coditos tienen que estar acá. Sí. Y vos, el vasito va a quedar acá, porque vos estás seguramente en el boliche, el fernecito lo tenés acá, lo tenés acá. Me interesa porque yo siempre Y- necesité un paso seguro Claro, al que ¿no? pueda ir. Este parece más bar de boliche, más Sí. vaso de boliche. Entonces, vos estás así, los bracitos Sí. acá, y vos tu pasito tiene que ser ahí. Mira, vos ya estás bailando. Ah, Ya eso. estás bailando. Ya, Sostener el ritmo. Vos ya estás, ya nadie te puede decir nada. Técnicamente, Es baile. yo estoy bailando. Lo podemos defender como baile. Técnicamente. Escúchame. Entonces, ya está, 4, aprobado. No va a escuchar. Lo puedes escuchar. Capaz que te podés poner el WhatsApp. Dale, dale, Me vamos. voy a despedir. Te digo, esto es Tugo. Gracias por estar ahí. Y bueno, me despido como siempre. Ajá. Hear it. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que te Panamá. A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico que se complaciente. Este nuevo ritmo que si está caliente, meneadito. El meneadito. Tugo. El meneadito, el meneadito. Tugo, el tugo, meneadito, el tugo, meneadito, tugo, y ahí. tugo, 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 tugo. Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo. No soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de bien canela. Que Se terminó el clip, sí, y me pidieron que haga un video para hacer que vos aprietes alguna de las cosas que están alrededor. Ya sabes más o menos lo que se pasa.